Estimados amigos de YouTube, buenos días. Vamos a revisar en este tutorial algunos conceptos básicos para la programación en Raptor y en general para los diferentes lenguajes de programación que existen. Vamos a ver lo que es el uso de variables. Una variable, aquí le estoy escribiendo, es un identificador en donde se almacena un valor que puede cambiar constantemente a lo largo de la ejecución de un programa. Es decir, una variable es un espacio, por eso me está diciendo aquí para qué me sirven las variables y las constantes: para reservar espacios en memoria. Esto se los quiero comentar lo siguiente. Imagínense que nosotros o que una persona del pasado llegara al futuro, ¿no? Y de repente viera un teléfono celular. Y nos preguntaría, ¿qué es eso? Yo le diría, es un teléfono celular. ¿Eso qué le dice? Pues nada. Más bien la pregunta correcta sería, ¿para qué sirve eso? Ah, bueno, pues el teléfono celular sirve para hacer llamadas, sirve para... tiene GPS y tiene esto, tiene un montón de aplicaciones, calculadora, calendario, correo electrónico. Ya le puedo explicar para qué sirve cada aplicación. Entonces eso le dejaría más gráficamente a ese viajante del futuro que es un teléfono celular. Lo mismo, una variable, pues es un identificador en el que estamos guardando un valor que puede cambiar a lo largo de la ejecución de un programa. Pero ¿para qué me sirven las variables y las constantes? ¿Para qué son? Pues me sirven para reservar espacios en memoria de la computadora y que la computadora, de acuerdo a todo lo que está ejecutando internamente, no utilice ese espacio mientras mi programa se esté ejecutando. Ya cuando yo cierre la aplicación o apague la computadora ya se libera. Por eso aquí le estoy escribiendo una variable. Entonces es un identificador que va a estar cambiando a lo largo de un programa, y una constante es uno que no cambia, no se puede modificar durante la ejecución de un programa. En los lenguajes de programación realmente hay modificadores que hacen que yo defina que una variable va a ser constante, es decir, que un valor que yo estoy definiendo no se va a poder modificar. En Raptor solamente existen dos constantes. Una es pi y se escribe así textualmente pi, y la otra es e, que es la base para calcular el logaritmo natural de un número. Por ejemplo, el logaritmo natural de e, que es 2.7185 y algo, es 1. El logaritmo natural de e es 1. Y pi, pues es la que todos conocemos, 3.14, etc. Estas son las únicas dos constantes. Entonces, no vamos a poder utilizar el nombre de e ni el nombre de pi en Raptor para poder identificar a una variable. De ahí nos pasamos entonces a ver los nombres para las variables. Nombres para variables. Deben de iniciar con una letra y después pueden contener números. Raptor sí acepta la letra ñ, pero es recomendable no usarla porque muchos lenguajes de programación no la aceptan. Se puede utilizar el guión bajo, y hay que recordar que los nombres de las variables sean descriptivos y fáciles de recordar. Aquí, por ejemplo, si yo tengo la letra ñ que sí la puedo utilizar y tengo una variable que se llame año, donde voy a guardar, no sé, el año de nacimiento, el año de graduación, el año, no sé, el año que yo quiera. En ese caso, mejor la sustituyo la letra ñ por la ni y le escribo año, y de esa manera ya puedo utilizarla sin ningún problema en cualquier lenguaje de programación a la que quiera pasar después ese código que yo estoy elaborando en mis diagramas de flujo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la documentación que viene en Raptor de Brown, que nos dice nombres correctos de variables: tax-rate, sales-tax, distance, in miles, es decir, le está separando la palabra a través de --mpg. Esto de aquí me está diciendo que son nombres pobres de variables porque no son descriptivos. Ah, pues no es descriptivo. Millas por hora o miles per hour, aquí le faltó el guión bajo para que sea más descriptivo. Mi 4TO pues no es descriptivo, no sabemos qué significa esto. Y estos no solamente es que no sean descriptivos, es que no son permitidos, no me los va a aceptar porque uno está empezando con un número. La variable sí puede llevar números, pero no al principio. La primera letra siempre, el primer carácter siempre debe ser una letra. Sales tax, aquí le falta el guión bajo, y sales, signo de moneda, no se puede utilizar este carácter, por eso son nombres de variables ilegales o no permitidos. Entonces, por eso es importante que nosotros, cuando describamos nuestras variables, les pongamos algunos nombres más fáciles de recordar para nosotros. Hay una notación que existe para
lo que es el manejo de variables, que se le llama camel cast para evitar el guión bajo, y en algunos lenguajes de programación como Java es recomendable. Por ejemplo, si yo voy a poner año de nacimiento, entonces escribiría año, y para separar la palabra, en lugar de utilizar el guión bajo, porque en Java, por ejemplo, el guión bajo nada más se utiliza, o se recomienda nada más utilizarlo en constantes, no es que sea una obligación. Puedo poner año de nacimiento, es decir, estoy separando las palabras con una letra mayúscula entre una y otra para que se note qué dice, y se le llama camel cast porque efectivamente cuando yo pongo las mayúsculas simulan las jorobas de un camello, por eso se llama así. También podemos utilizar esta notación. Esto digamos que pues es extra lo que maneja Raptor, ¿no? Raptor nos recomienda utilizar el guión bajo, y también les dejo esa recomendación del camel cast. Ok, ahora, algo muy importante es que en Raptor vamos a ver que todas las operaciones con variables tienen un orden de precedencia. Es decir, cuando nosotros vamos a ejecutar una operación o un cálculo, hay que considerar lo siguiente. 1. Siempre se van a ejecutar primero las funciones. Hay funciones gráficas, que las veremos más adelante en algunos programas para Raptor, y hay funciones, como les comenté, las constantes, que son el cálculo de pi y el cálculo de e. Entonces siempre se van a ejecutar esas, a menos que nosotros agrupemos en paréntesis bien definido todo lo que está entre paréntesis, después todo lo que está entre paréntesis. Entonces por eso es muy importante que cuando pongamos una expresión algebraica o matemática siempre utilicemos los paréntesis. La exponenciación después, entonces primero las funciones, después todo lo que está entre paréntesis, después la exponenciación. Se utiliza este carácter que es el circunflejo, o también se utiliza lo que es el doble asterisco, sirven para lo mismo, para elevar un número a una determinada potencia. Después se van a ejecutar las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y al último las sumas y restas de izquierda a derecha. Este es el orden en el que siempre se ejecutan en Raptor, porque lo tenemos que tomar en cuenta para que todos los cálculos que hagamos sean correctos y no cometamos por ahí un error de no agrupar correctamente una ecuación o si un cálculo y nos arroje digamos que resultados erróneos. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver hasta ahorita. En el siguiente tutorial les voy a comentar acerca de los operadores matemáticos en Raptor.